Bueno, pues muchas gracias César, gracias José y a las personas que me estáis escuchando a través de la pantalla. Voy, por cierto, a compartir la mía para que podáis ver la presentación. Bueno, yo empecé a interesarme por Chantal Mouffe ahora en torno a lo mejor 8 años o 10 años, cuando su nombre, al contrario de lo que suele ocurrir a menudo con los pensadores especialmente vinculados con la teoría política, saltó o atravesó los muros de las facultades y empezó a estar un poco en boca de todos y incluso aparecía su nombre en tertulias políticas en televisión, especialmente por ser una de las pensadoras más influyentes en la trayectoria de lo que más tarde sería Podemos, incluso del grupo político Podemos a día de hoy, y otros grupos que se han extinguido. Entonces, se trata, como digo, de un caso extraño, de una rara avis, porque es una pensadora política que desarrolló su obra con la intención inequívoca y clara de intervenir en la política de su tiempo, que ahora veremos cuál es, y que además lo consiguió, cosa que no es tan frecuente. Entonces, espero con mi pequeña charla de hoy ayudar a comprender a aquellos a los que os resulte más desconocida la importancia de su pensamiento, la relevancia que su contribución ha tenido no solamente al pensamiento político contemporáneo, sino también al panorama político actual y hacer una especie de evaluación de el estado de la vigencia de sus ideas, pasados, como dice el título de la ponencia, 10 años del 15M. Entonces, bueno, para explicar el sentido general de la obra de Mouffe, yo querría empezar con un pequeño fragmento de una entrevista que le realizó Pablo Iglesias en 2016 en el programa que entonces tenía, que se llamaba Otra Vuelta de Tuerca, y en el que ella explica de forma bastante rápida, creo, sucinta pero muy contundente. Primero, contra quienes desarrolla su pensamiento. Veremos que en el pensamiento de Chantal Mouffe es muy importante el adversario pues ella va a explicar contra quién desarrolló sus ideas, en qué contexto y cómo tenemos que leer su obra, que es en clave principalmente política. Y yo espero que al final de la sesión de hoy queden algo más claros algunos de los conceptos a los que ella se va a referir en este pequeño fragmento. En los clásicos. Sí, no, bueno, puede ser un poco pretencioso decir eso, pero me parece que lo que hemos dicho ya, bueno, por primera parte, se ha verificado muchas de las cosas que era cierto y además todavía sigue muy vigente. Claro que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a escribir el libro, bueno, había dos motivaciones principales, pero la primera era una motivación de tipo político fundamentalmente, porque había una cantidad de nuevos movimientos, era la época, digamos, ya después del 68, el feminismo, el principio de ecología, ¿no? Laura, no se está escuchando, ¿eh?
estado del bienestar, Ahora porque sí. tiene que ver con Ahora la sí, ahora sí. soberanía popular y con la Genial. igualdad, porque en realidad, para mí, eso es una cosa que he examinado en el libro La palabra democrática, lo que uno llama el modelo occidental de democracia, ¿no? La democracia pluralista es la articulación de dos tradiciones, la tradición liberal del pluralismo, del Estado de Derecho, de la libertad individual, y la tradición democrática de soberanía popular y la igualdad. Lo que ha pasado con el neoliberalismo es que todo lo que tiene que ver con la cosa democrática ha sido eliminada. Entonces, me parece que lo que es importante justamente es restablecer esa tensión, volver a darle, recuperar todo lo que tiene que ver con la soberanía popular, con la lucha hoy en día, es recuperar primero los fundamentos de la democracia, de la socialdemocracia, para después radicalizarlos. Pero estamos en una situación que es mucho peor que hace 30 años. Absolutamente, es una cosa que nosotros notamos en nuestro discurso cuando tenemos que decir. Ahora hablaremos un poquito más sobre la coyuntura que rodea las obras de Moore en los distintos momentos de su producción, porque para ella, igual que para su marido ya fallecido, Ernesto Laclau, con el que desarrolló parte de su obra, es muy importante la coyuntura la coyuntura que están analizando, porque va a ser esa la que nos dé las claves para construir el sentido de la obra y qué quiere decir política en cada momento concreto. Entonces, bueno, simplemente una pequeña referencia a la estructura que va a seguir la exposición. En primer lugar, haré una pequeña aclaración sobre el sentido general de la exposición y algunas coordenadas metodológicas acerca de en qué va a consistir el análisis de la obra de Moore. Después, pues daré unas pequeñas pinceladas biográficas sobre Chantal Mouffe y la enclasaré dentro de esta corriente de teoría política contemporánea a la que pertenece, muy significativamente, como ha dicho César, el posmarxismo, de la cual se considera el máximo exponente junto con Ernesto Laclau. Después, analizaremos un poco las ideas fundamentales desarrolladas a lo largo de su obra, dejando necesariamente algunas de ellas fuera, porque se trata de una obra muy, muy extensa y, como ha dicho César, muy pregnante. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar algunos de los puntos fundamentales, algunos de los cuales ya ha mencionado él. Y vamos a hacer especial hincapié en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es una obra de 1985, porque la mayoría de esos conceptos ya están, si no desarrollados, por lo menos dibujados en esa primera obra seminal del posmarxismo. Después hablaremos un poco sobre la influencia de Mouffe en el panorama político reciente en España y terminaremos, si es que tenemos tiempo y posibilidad, con algunas críticas posibles a los planteamientos del pensamiento de Chantal Mouffe, con la perspectiva con la perspectiva que da el tiempo y probablemente el ventajismo que siempre preside toda crítica cuando ya puedes mirar un poco los resultados, ¿no?, de la aplicación de una teoría política. Vamos a comenzar entonces ya con esta introducción, con algunas aclaraciones de tipo metodológico o, si se quiere, de una forma más técnica, epistemológico. Lo primero es aclarar que, aunque la obra de Mouffe tiene evidentemente dos lecturas que no están desconectadas, sino que están muy unidas, que es una lectura más política, más propiamente política, pensada para intervenir en la situación política del momento, como decía César, desde una posición de izquierdas, y otra más, digamos, teórica, lo llama ella, yo diría filosófica, puesto que Mouffe es tanto una filósofa como una activista. El recorrido que vamos a hacer hoy va a ser principalmente por su filosofía política, al margen
pues de su faceta activista, digamos, ¿no? Después, como he dicho, vamos a hacer un recorrido general por las ideas que marcan principalmente su obra, sin detenernos en ninguna obra en particular, con la excepción de, como he dicho, Hegemonía y Estrategia Socialista, que es una obra que, como veremos más tarde, escribió en el 85 junto con Ernesto Laclau. Y a pesar de que vamos a dirigirnos desde esta perspectiva más bien filosófica, vamos a prestarle la atención que merece a aquello que señalábamos justo antes de comenzar, que es la extraordinaria influencia que ha tenido esta pensadora tanto dentro como fuera de la academia. Esto significa que la perspectiva desde la cual vamos a abordar el análisis tendrá un carácter que no va a ser sociológico, por ejemplo, pero tampoco va a ser político en un sentido partidista del término. Es una aclaración que quizá estaría de más, pero en la medida en que Chantal Mouffe está tan indisociablemente unida, al menos para los españoles, a Podemos, lo que quiero decir es que no vamos a hablar de Podemos, ni de Más País, ni de ninguno de los movimientos que podríamos asociar tanto con Mouffe como con Laclau, pero especialmente con Mouffe. Después vamos a estudiarla. Yo creo que además es necesario para hacerle justicia a su pensamiento, en el marco de la corriente en la que se inscribe, que pronto veremos, y también en su momento histórico. Es imposible entender, a mi juicio, el pensamiento de Chantal Mouffe si no se tiene en cuenta el adversario político a que se dirige en cada momento. Eso es parte de lo que veremos en esta primera fase. Y luego, por último, sobre todo en el bloque más dedicado a la crítica, querría aclarar que la posible crítica o la interpretación que hacemos que hago de la obra de Mouffe no es, por ejemplo, desde una perspectiva política contraria a la suya, ni siquiera es desde una especie de, no sé, espiritualismo que se oponga al posmarxismo por no ser marxista, mi posición, sino que la interpretación que voy a hacer es desde una perspectiva materialista y pluralista, pero más dialéctica que posmoderna, y ahí es aquí donde probablemente se pueda encontrar mayor conflicto. En todo caso, voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, reproducir su pensamiento de la forma más fiel y más fidedigna que pueda. Pasamos entonces a conocer un poquito más a Chantal Mouffe y a su obra en el panorama del pensamiento político contemporáneo, del cual, como digo, es uno de los máximos exponentes. Bueno, como ha dicho César, Chantal Mouffe nació en Bélgica en los años 40, estudió en la Universidad de Lovaina y en París, en muchos otros lugares. Actualmente es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Westminster y dirige el Centro de Estudios Democráticos en Londres. Pero bueno, ha sido profesora en muchas universidades de renombre, en Harvard, en Princeton. Y también, como digo, tiene esa faceta de filósofa política y de militante en los años 60, sobre todo. Comenzó ella en el movimiento feminista. Va a ser este paso por el movimiento feminista y el contacto con otras luchas sociales de los 60 y 70 y también de los 80, como el antirracismo, como el anticolonialismo, lo que la va a llevar a cuestionarse las categorías clásicas del marxismo y la vigencia o no de ciertas nociones centrales en el marxismo, como por ejemplo su filosofía de la historia o como la idea de clase obrera, ¿no?, que es tan central en el marxismo.
Digo aquí que junto a Ernesto Laclau es el máximo exponente del posmarxismo y, de hecho, posmarxismo es el nombre que recibe la escuela iniciada por ellos dos. Como podéis ver, su obra es muy amplia. He destacado aquí las obras que tienen traducción en español, pero hay muchas más. Casi todo está escrito en inglés y disponible con bastante facilidad de forma gratuita en Internet por si queréis echarle un ojo. El texto más importante es Hegemonía y Estrategia Socialista, que cambia por completo el juego en muchos ámbitos que ya veremos. El retorno de lo político es de 1999, La paradoja democrática, En torno a lo político, en el que ella hace algunas modificaciones sobre algunos conceptos de su obra previa. Y he destacado también Construir pueblo, hegemonía y radicalización de la democracia, que es un libro de conversaciones con Íñigo Errejón y que también, si os interesan estos temas, os recomiendo porque es del máximo interés este intercambio. ¿Cómo tenemos que entender o en qué ámbito tenemos que entender el pensamiento político postmarxista? Pues bien, yo creo que dibujando aquí, dejo el chiste por si alguien está familiarizado, a los amigos y a los enemigos del pensamiento de Chantal Mouffe, yo diría que tenemos que entender su obra, primero, a la luz de las transformaciones políticas, sociales, económicas, sociológicas, que siguieron al fracaso del socialismo real y a la caída de la Unión Soviética, que bueno, como muchos sabéis, supuso una crisis bueno, sin precedentes en el pensamiento marxista y que tuvo a la izquierda bastante perdida durante muchos años. El fracaso entonces del modelo revolucionario, o al menos del modelo revolucionario a la leninista, a la soviética. Esto por lo que toca al panorama político. Por lo que toca al panorama filosófico o teórico, yo creo que la obra de Mouffe, como la de otros, está muy marcada por lo que se llamó el giro lingüístico de la filosofía y también por el postestructuralismo, es decir, por una serie de concepciones filosóficas que extendieron la noción de discurso al ámbito político, al ámbito sociológico, y tomando algunos de los principales hallazgos del estructuralismo, que es una corriente que vio su origen en la obra de Saussure y otros en las investigaciones lingüísticas, pero que más tarde se aplicó a otros ámbitos como la antropología, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe entenderse la obra de Mouffe en el contexto de este giro lingüístico y de esta serie de concepciones filosóficas que consideraron que el discurso era una categoría central de la organización de las sociedades y más en particular de la organización política de las sociedades. Después, hay que tener en cuenta también la emergencia de estas luchas sociales a que antes me refería, muy destacadamente el feminismo y el antirracismo, aunque después seguirán otras, el decolonialismo, el pacifismo, que eran luchas sociales, que eran luchas que parecían parciales o solamente de ciertos grupos de la sociedad, al contrario de lo que habíamos visto en las grandes revoluciones de principios del siglo XX, que se centraban en la categoría de la clase obrera, que es una clase universal o que aspira a ser universal. Estas son luchas de grupos pequeños dentro de la sociedad
que a juicio de Mouffe, de Laclau y también de otros muchos pensadores, no se pueden entender con las categorías marxistas clásicas. Es necesario pensarlas desde categorías nuevas. Es necesario renunciar, por ejemplo, a la idea de clase obrera universal para entender las demandas del feminismo. Al mismo tiempo, bueno, Althusser es uno de los maestros de Chantal Mouffe. Como digo, hay que entender la obra de Mouffe también dentro de este estructuralismo de estirpe marxista. Para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con estas escuelas, no os preocupéis, que pronto bajaremos todos estos palabras un poco más a tierra. La influencia del psicoanálisis también está muy presente en la obra de Mouffe, y estoy pensando sobre todo en Lacan y otros autores posmodernos como Derrida, quien saca la idea de deconstrucción, que también estará, no de forma central, pero sí que es una noción que está en el fondo detrás de muchas de los planteamientos políticos de Chantal Mouffe. No son propiamente posmarxistas, pero he dejado por aquí algunos nombres de otras escuelas que se aproximan al marxismo también desde coordenadas posmodernas. Estoy hablando del posoperaísmo de Toni Negri, por ejemplo, o de Slavoj Žižek. ¿Y quiénes son? Estos son, digamos, los aliados o los amigos. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Contra quién desarrolla Chantal Mouffe su pensamiento? Pues bien, todo su pensamiento, como ha dicho en el vídeo que acabáis de ver, se puede entender como una contestación a lo que ella llama el esencialismo, a todo tipo de esencialismo, a todo tipo de concepción de la política que parta de que hay una esencia de lo político que es positiva, que está dada, que para este grupo político, vamos a poner España, hay una serie de notas, una serie de características que constituyen la esencia de esa comunidad política. También se van a oponer al universalismo, que es una de las notas principales de la política en la modernidad. El individuo no tiene una diferencia fundamental, vamos a decirlo así, desde las coordenadas de Mouffe. Cada individuo no tiene una diferencia fundamental con el resto de los individuos que lo haga ser merecedor de unos derechos diferentes o de unos tratos diferentes. La comunidad política es necesariamente universal y los derechos, por tanto, son universales. Los deberes también son universales en el seno de la comunidad política y, por tanto, se oponen también, Mouffe se opone a esta concepción universalista y, por tanto, se opone también a una concepción individualista. Luego vamos a profundizar en ello. Le parece a Mouffe que este es uno de los principales problemas del liberalismo, que el liberalismo no es capaz de darse cuenta de que los individuos no estamos en el mundo totalmente aislados, sino que vivimos en sociedad y nuestra identidad nos la dan los otros. Esta va a ser una de las críticas fundamentales que le va a hacer al liberalismo, que es uno de sus grandes adversarios. Por otro lado, se va a oponer también al racionalismo. Para Mouffe, desde la Ilustración en adelante, se considera que el valor principal en política es la razón. En el fondo, la política gira en torno a encontrar las mejores soluciones racionales a los problemas políticos que se dan en las distintas sociedades y, por tanto, por un lado, todos los conflictos que tenemos alcanzarán antes o después, gracias a esta discusión racional, solución a todos, alcanzarán su solución, una solución racional, que será válida para todo el mundo. Y por otro lado, debemos dejar fuera del espacio político las emociones y las pasiones,
que se oponen muchas veces a, a esta solución racional. Para Mouffe, esta es una idea incierta de ideología típicamente ilustrada, que no da cuenta de cómo realmente funcionan las sociedades políticas, que se mueven en muchos casos por emociones y por pasiones. Hasta aquí, digamos, el enemigo liberal. Pero también se oponen, aunque beban de ella, a la tradición comunista y marxista. Tía, pues no me... Joder, pero sí, tú sabes lo liga que yo estoy con el piso y con todo, pero me dijiste... Perdón. Sí, bueno, da igual, sigo hablando, no pasa nada. Digo que se opone a esta noción de clase obrera universal. No, eso fue... No, eso... Es que Bueno, pues nada. voy a bajar. Aquí no lo escucha nadie. ¿Lo escucháis vosotros? A lo mejor solamente lo escucho yo. Si no hubieran sido las navidades y eso, A ver, estamos intentando silenciar, pero no sabemos por qué no es posible. Espérate un momento, Laura. Sí, no pasa nada. A ver, Una niña, pero de todas formas que si no lo quería yo para mí y tú me dijiste, bueno, pues si me sale alguien yo te aviso primero. Sí, me has dicho, me sienta mal, te lo digo en serio, porque me gusta mucho. Yo es que estamos liados con el piso, pero vamos, que lo tenía en mente. Y ya encima me lo regalaba mi amiga ayer. Y yo no por nada, sino que tú me dijiste, Sara, si me sale alguien, yo ya te lo digo y así tú ya te decides rápido. Digo, ven. Vale. se oye ya nítidamente perfecto. Sin... Genial. No es que no hayamos estado atentos, disculpa, es que la aplicación que permite silenciar y activar en todos los participantes, en la persona que estaba hablando, no lo permitían, no sé por qué misterio informático. Vamos a intentar resolverlo, perdonar el percance y continúa, por favor, Laura. Nada, no te preocupes. Digo que aunque beben de la tradición, cuando uso el plural estoy pensando en Mouffe y Laclau, pero como voy a centrarme también en otras partes de la producción de Mouffe que no desarrollo con Laclau, digo que se opone a esta noción de clase obrera como clase universal, como la clase central de la revolución o de los movimientos de emancipación política. Ahora veremos por qué. Y después se opone también a la dialéctica como método, vamos a decirlo así, epistemológico o como una concepción de la realidad como contradicción. Y por tanto también a la filosofía de la historia marxista, es decir, se opone a la idea del determinismo marxista por el cual es el conflicto de las relaciones de producción el que determina la historia. Para Mouffe no hay leyes de la historia, por tanto no hay un motor de la historia y desde luego no lo es la lucha de clases. Esto tenemos que entenderlo también en un momento, ya probablemente lo veremos después también, pero en un momento, fijaos que Hegemonía y Estrategia Socialista desde el año 85, en que parece haberse instalado en el imaginario colectivo de Occidente la idea del fin de la historia y con la caída del muro, parece que no haya una alternativa política a la democracia liberal y parece que todo lo que podamos esperar de la política sea que dentro del consenso de estas democracias liberales pues haya más o menos un turno político entre distintos partidos, pero que en definitiva no cabe esperar nada más políticamente que la democracia liberal. Este es el caldo de cultivo del pensamiento de Mouffe. Quería destacar dos influencias fundamentales, dos grandes críticos del liberalismo,
que yo creo que juegan un papel importantísimo en la obra de Mouffe y que son muy, bueno, son exponentes de tradiciones políticas antagónicas. Uno de ellos es Antonio Gramsci, que yo creo que a estas alturas es más o menos conocido, pero bueno, es filósofo, teórico y una figura muy importante del Partido Comunista Italiano antes del ascenso al poder del fascismo. Y de Antonio Gramsci toma, aunque para modificarla un poco, la noción de hegemonía, que es una idea central dentro de la obra de Mouffe, y se opone o critica de Gramsci la centralidad que él todavía concedía a la clase obrera en su concepción del espacio político y de la revolución, y la necesidad de la guerra de movimientos, porque lo veremos luego cuando hablemos de hegemonía. Gramsci todavía enfoca su obra a una gran revolución al estilo jacobino, al estilo clásico. Chantal Mouffe renuncia a esta idea de revolución, ya que el objetivo principal de su concepción de la práctica política va a ser el de profundizar en los mecanismos de la democracia liberal, como adelantaba César. Y luego, por otro lado, como otra influencia fundamental, tenemos a Carl Schmitt, que es un importantísimo jurista y teórico político del régimen nazi, y de sus obras, para tomar Mouffe y Laclau también, tomarán algunas nociones fundamentales, como la idea de política como antagonismo, los amigos y los enemigos. Todo esto lo vamos a ver más despacio, y su crítica al liberalismo. Especialmente en dos obras de Carl Schmitt, que son fundamentales, yo creo, para entender a Mouffe, que son Teología Política, por un lado, que es un texto de los años 30, y Teoría del Partisano. ¿Y en qué va a criticar Chantal Mouffe a Carl Schmitt, que desde luego está muy lejos de ser una pensadora nacionalsocialista, Chantal Mouffe? Pues bueno, se va a oponer a la crítica que hace Carl Schmitt a la democracia, dado que ella, como digo, lo que va a buscar es profundizar en la democracia, y en la solución autoritaria que Carl Schmitt propone a los conflictos políticos. Carl Schmitt terminará apoyando, aunque al principio lo criticaba, terminará apoyando el ascenso al poder de Adolf Hitler. Hasta aquí, entonces, este contexto que nos va a permitir entender algunas de las ideas que voy a explicar a partir de ahora. En primer lugar, Chantal Mouffe establece una diferencia entre lo político y la política. Y bueno, os dejo aquí esta cita que creo que es bastante esclarecedora, pero bueno, vamos a abundar un poco más en esto. Concibo lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las relaciones de las sociedades humanas, mientras que entiendo la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden. Hay que entender, como decía, que cuando Chantal Mouffe desarrolla estas ideas, está hablando desde lo que ella interpreta como un momento pospolítico. ¿A qué se refiere con la pospolítica? Se refiere justamente a esta constelación de ideas a la que me refería antes, por las cuales aparentemente, después del triunfo del bloque capitalista y la caída de la Unión Soviética, parece que, al menos en Occidente, hay un acuerdo monolítico acerca de que la democracia liberal partidaria es el único orden político existente
Pero no solamente eso, sino que además, dentro de esas propias democracias, los distintos partidos y las visiones políticas existentes están de acuerdo en lo fundamental, es lo que va a llamar Mouffe con otros el consensualismo, hay un consenso fundamental en torno a las reglas de juego y entonces habrá pues, pequeñas diferencias entre las distintas posiciones políticas, pero al final se va a tratar de dirimir este asunto o este otro, pero no hay grandes conflictos o la dimensión conflictiva de la política que antes de la segunda mitad del siglo XX condujo a enfrentamientos armados cuyas consecuencias pues todos conocéis, guerras brutales, digamos, en esa paz romana de la democracia liberal universal, ya no hay conflicto. Ya en el seno de las sociedades políticas está pacificado y lo que hay es gestión de pequeños asuntos, ¿no? Y un cierto margen de acción. Digo, así es como aparecería para Chantal Mouffe la política en el momento en el que ella desarrolla su obra. Sin embargo, dice ella, en absoluto esta dimensión conflictiva de la política ha desaparecido. La política siempre es, o lo político siempre es conflictivo. Y lo que hace la democracia liberal actual, la de consenso, es hacernos creer que el conflicto desaparece. Pero, sin embargo, sigue habiendo un montón de sujetos políticos subordinados, las mujeres, los pobres, las personas racializadas, que quedan en los márgenes y cuyos conflictos no se ven, pero eso no hace que desaparezcan. Es esto lo que hace que Chantal Mouffe designe los momentos políticos que vivimos como momentos pospolíticos, en los que parece que se haya remontado la política que además desde esta concepción racionalista es casi como un residuo de barbarie, porque la política es conflicto entre distintas posiciones y si al final todos somos seres racionales, pues bastará con que nos pongamos de acuerdo acerca de las bases racionales fundamentales para dirigir la sociedad política y que desaparezca el conflicto, ¿no? Esta es la razón por la cual Chantal Mouffe saca o reacciona de una forma furibunda ante este intento de eliminar las pasiones y las emociones del ámbito de la política tan propiamente ilustrado. Se va a oponer, digamos, a ese racionalismo y va a dejar ver cómo muchas veces en política el conflicto viene dado por las emociones y por las pasiones y sacar las emociones y las pasiones, aparte de que es estratégicamente erróneo, no nos permite comprender cómo realmente funciona la política. Entonces ella hace una distinción entre lo político, que sería algo así como la esencia de la política, pero la esencia ya hemos dicho que no es una serie de notas concretas o de características concretas. La esencia de lo político es el conflicto, justamente. Toda sociedad política va a ser siempre conflictiva porque es una sociedad plural, ya lo veremos después, y toda esta sociedad plural que nunca es armónica, va a ser siempre necesariamente conflictiva. A esta esencia de lo político, ella lo sitúa con Carl Schmitt en la división entre amigos y enemigos. Toda política es exclusión. Cuando yo tengo una posición política, mi posición política siempre necesariamente excluye a la de otros. Si yo creo, por ejemplo, que hay que, no sé, derogar la Constitución del 78, mi posición necesariamente excluye a los que tienen la visión opuesta. Pues esta dimensión conflictiva, constitutiva de las sociedades políticas, ella lo llama antagonismo y es la esencia de lo político. Y una cosa distinta de esto, de lo político, es la política.
¿Qué es la política? Bueno, la gestión, el ejercicio de esta esencia política. ¿Cómo? En forma de instituciones, de relaciones, de estructuras, de prácticas, que son las que operan en el orden social. Pues depende del caso. En el caso de España, pues forman parte de la política nuestros partidos políticos, nuestro sistema electoral, la separación de poderes, toda la democracia, el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Todas las concreciones de, de esta esencia de lo político. Vamos entonces con la noción de antagonismo, que hemos dicho que es donde ella cifra la esencia de lo político. Dicen Mouffe y Laclau en Hegemonía y Estrategia Socialista. Estrictamente hablando, los antagonismos no son interiores, sino exteriores a la sociedad. O mejor dicho, ellos establecen los límites de la sociedad, la imposibilidad de la sociedad de constituirse plenamente. Vamos a explicar un poco qué quiere decir esto. Ya lo he dicho, pero bueno, por insistir un poco más, hay que tener en cuenta que cuando ella piensa estas cosas, con Carl Schmitt, que es el gran teórico del antagonismo, ¿no? Es Carl Schmitt el que dice que el soberano es el que es capaz de distinguir a los amigos de los enemigos. Esta teoría, como digo, la desarrolla contra las teorías políticas consensualistas, especialmente contra Habermas y contra Rawls, para aquellos de vosotros que los conozcáis. Hemos dicho que las sociedades no tienen una esencia cerrada, concreta. Hemos dicho que los individuos también tienen, reciben su identidad de su relación con los otros, al contrario de lo que imaginaba el racionalismo y el individualismo liberales. Los individuos no son entidades cerradas que tienen su identidad y ya está, y luego además reciben una serie de atributos y de derechos cuando entran a la sociedad política. No están previamente constituidos y después entran a la sociedad política, sino que su identidad se construye justamente en relación con la comunidad política. Esa es la razón por la cual el sujeto político nunca puede ser el individuo, siempre es un sujeto que es plural, que es plural y además que está en perpetua construcción, que siempre se está haciendo. Entonces, eso hace que inevitablemente, por la propia pluralidad y por la propia complejidad y diversidad de las sociedades políticas, haya conflictos que van a estar produciéndose de forma recurrente. Aquí se opone Mouffe a concepciones de la democracia que cifran el valor de la democracia en el hecho de que todos podamos participar, digamos, o porque todos somos individuos que participan de la sociedad. Dirá Chantal Mouffe que esta es una posición moral, que está muy bien, pero que no nos dice nada de cómo realmente funciona la política, porque la política es conflicto. La tarea de la política, de hecho, es dibujar la frontera entre nosotros y ellos, porque como hemos dicho, la política trata de dibujar amigos y enemigos, porque todas las posiciones políticas excluyen otras posiciones políticas. Entonces, se trata de ser capaces de delimitar quiénes somos nosotros, qué compartimos, cuáles son nuestras posiciones políticas compartidas y quiénes se nos oponen. Por eso, la tarea de la política es, hasta cierto punto, dibujar al adversario, pintar un nosotros y pintar un ellos, porque ese nosotros y ellos, al contrario que en la tradición marxista, donde las clases son las que son, obreros
proletarios y burgueses, vamos a poner, y puede ser que los proletarios no se entiendan a sí mismos como proletarios porque tengan falsa conciencia, pero en todo caso las clases las dan las relaciones de producción y son las que son. En este caso no, lo que está diciendo Mouffe es que esas clases o esos grupos más bien están por hacer y la tarea de la política es construir ese nosotros y ese ellos. A ver cómo voy de tiempo. Voy a saltar la diferencia entre antagonismo y agonismo, aunque es una de las principales modificaciones que introduce en su obra posterior y si os interesa lo vemos después. Este dibujar el nosotros y ellos tiene todo que ver con una de las nociones fundamentales del pensamiento de Chantal Mouffe y que es probablemente una de las ideas que más fortuna ha tenido fuera de los ámbitos académicos, que es la idea de hegemonía, que toman al principio de Antonio Gramsci. Hegemonía y estrategia socialista termina con las siguientes palabras. Concebimos, ¿no?, el campo de la política como el espacio de un juego que nunca es un juego de suma cero, porque las reglas y los jugadores no llegan a ser jamás plenamente explícitos. Es lo que antes decía, las reglas de juego no están sentadas de antemano, por ejemplo, por los acontecimientos históricos o por la lucha de clases. Están en perpetua construcción, están siempre abiertas y su cierre, que nunca es definitivo, se producirá en una disputa por el sentido al que vamos a llamar hegemonía. Este juego, dice Chantal Mouffe, que elude al concepto, que no es tan fácil de atrapar, de conceptualizar, tiene un nombre que es hegemonía. Es imposible comprender la hegemonía si no se entiende que la sociedad es, para Chantal Mouffe y para Laclau, un espacio discursivo, un espacio de discurso. Es decir, esto no quiere decir que no tengan en cuenta las condiciones materiales, esto quiere, los hechos, los eventos. Esto quiere decir que lo propiamente político no es lo que sucede, no son los acontecimientos, sino el sentido que le damos a estos acontecimientos. Entonces, se puede entender la política como una práctica discursiva, es decir, como una práctica de atribución de distintos sentidos a las cosas que suceden. Cuando digo discurso, que esto es una malinterpretación que yo creo que suele hacerse, no me estoy refiriendo únicamente a cuestiones de tipo lingüístico o a expresiones verbales, sino en general a todos los dispositivos o artefactos. Estoy intentando utilizar la terminología que utiliza Mouffe. Todas las instituciones a las que le damos un sentido. Por ejemplo, una imagen no tiene por qué tener palabras y sin embargo cuenta una historia y le damos un sentido. Pues bien, la sociedad política también es un ágora en que se disputa el sentido. ¿El sentido de qué? El sentido de palabras tales como libertad, igualdad, soberanía, democracia. Todos esos no son ideas que tengan un sentido esencial y cerrado, sino que están en perpetua disputa. Y la política consiste justamente en disputar ese sentido, en un sentido que a mí me venga bien como grupo social, ¿no? Disputárselo a otros grupos. Es lo que en esto se están apoyando en lo que Gramsci llamó guerra de posiciones. Se trata de ganarse el corazón, para Gramsci, de los obreros, para Mouffe, del pueblo, haciendo que se vinculen con el sentido de, por ejemplo, la palabra igualdad, que conviene a mi grupo frente a la concepción hegemónica. ¿Quién es el hegemón? El hegemón es el que tiene el poder para decidir cuál es el sentido de las palabras y cuál es el sentido de las ideas políticas. Los grupos contrahegemónicos serán aquellos que están intentando disputar el sentido de igualdad. Igualdad puede querer decir, por ejemplo, posibilidad para todos los ciudadanos de entrar en una tienda y comprar algo. Pero igualdad, la distinción entre el concepto de libertad positiva y negativa, ¿no? También igualdad puede querer decir, para otros grupos, por ejemplo, contrahegemónicos,
la posibilidad de que todo el mundo tenga el dinero que necesita para comprar eso. Por poner un ejemplo que nos resulte a todos familiar, la distinción entre izquierda y derecha es una distinción hegemónica en España. Sin embargo, en un cierto momento, un cierto grupo político que se llamaba a sí mismo contrahegemónico, que aspiraba a ser contrahegemónico, intentó disputar el sentido de esa distinción entre izquierda y derecha, ese nosotros y ellos, nosotros somos la izquierda y ellos son la derecha, intentó cambiarlo, como digo, por los de arriba y abajo, o la casta y la gente. Es una forma de disputar categorías políticas centrales en este juego entre el discurso hegemónico, que es el sentido oficial, digamos, el de los poderes reales que tienen las palabras, y el contrahegemónico. Y para esto es muy importante la noción de significante flotante, que a lo mejor habéis escuchado, y que no es más que la referencia a esta serie de ideas que saturan que pueblan el campo político, libertad, igualdad, soberanía, democracia, partido, y que como su significado no está cerrado, su sentido flota, oscila, se mueve entre el sentido que le quiere dar el grupo hegemónico y los grupos contrahegemónicos. Entonces, esto no quiere decir que se ignore totalmente las condiciones materiales que, por ejemplo, rellenan el concepto de igualdad, pero sí que el concepto de igualdad está sujeto a una disputa por su sentido, porque no hay ninguna esencia en la idea de igualdad, sino que está permanentemente abierta a esta disputa hegemónica y antihegemónica. Porque todo orden político efectivo es hegemónico. Siempre hay una hegemonía de una serie de ideas o de una idea, y el que tiene la hegemonía sobre el discurso tiene la hegemonía sobre la producción del orden social. Es hegemónico aquel grupo cuya forma de ver la política es aceptada por la mayoría como legítima. Y ese es el grupo hegemónico, el que es capaz de aparecer como legítimo, que su concepto de las ideas políticas sea capaz de aparecer como legítimo ante los demás. Es necesario articular las distintas ideas contrahegemónicas para disputar el sentido hegemónico. Lo vamos a ver esto luego de una forma más concreta. Bien, hasta aquí la posición de Mouffe no está tan lejos, por ejemplo, de la de Carl Schmitt, por un lado, que dice que la política es un juego de nosotros y ellos, o la de Gramsci, de necesitamos ganarnos el corazón de los obreros para llegar a la revolución. Porque sin un apoyo de la base social no vamos a conseguir mantener esa revolución, ¿no? Aquí es donde Mouffe se separa de sus dos influencias principales de una forma más palmaria. Cuando nos dice que lo que tenemos que hacer es no criticar la democracia como ese tipo de régimen político que oculta el conflicto, que oculta el antagonismo entre los distintos grupos, sino profundizar en ella. La propuesta política de Mouffe va a ser la de una democracia agonista y pluralista, es decir, una democracia que no niegue el conflicto, que sepa que existe el antagonismo en la sociedad política. La democracia es tanto más fuerte cuanto, si hay posiciones enfrentadas a ella, no las separa, no las elimina, sino que es capaz de absorberlas. Y por otro lado, la democracia pluralista es una democracia en la que todas las posiciones políticas tengan cabida y que
entienda como legítimas todas las posiciones contrahegemónicas y sea capaz de establecer un diálogo entre ellas, ¿no? De forma que, nos dice Chantal Mouffe, la tarea de la izquierda no puede consistir en renegar de la ideología liberal y democrática, sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural. Chantal Mouffe va a compartir entonces la crítica a la democracia liberal de Carl Schmitt, pero no para sustituirla, digamos, por un régimen autoritario en absoluto, sino para profundizar en la democracia de forma que, como digo, esta dimensión antagonista, esta dimensión de grupos enfrentados que existen en la sociedad, de grupos subalternos, por ejemplo, cuyas demandas no se escuchan, el de las personas racializadas, el del colectivo LGTB, por ejemplo, ¿no? No se trata de darle una solución autoritaria que elimine esas diferencias mediante la eliminación física de los sujetos o mediante su persecución, sino de que el conflicto esté abrazado o alentado en el corazón mismo de la democracia, ¿no? No busca entonces la revolución, que es un modelo caduco y que parte de estas ideas de la posibilidad de encontrar una solución racional definitiva y un orden definitivo que termine con todos los conflictos, sino que va a proponer que la democracia es una forma de dar salida a ese conflicto constitutivo de la sociedad política sin llegar a la guerra civil. Una forma de sublimar ese conflicto. ¿Por qué? Porque en una democracia radical, cada posición entiende a las posiciones adversarias como legítimas. Bueno, yo no comparto las posiciones de este otro, pero entiendo que es un otro con sus posiciones y que está tan legitimado como yo para hacerlas valer. Y desde esa legitimidad y desde ese reconocernos como adversarios es cómo podemos dar cabida a la diversidad en el seno de la democracia, ¿no? Chantal Mouffe no, al contrario que otros contemporáneos suyos y críticos de la democracia liberal, no solo no renuncia al Estado y lo critica, no sé, estoy pensando en Althusser y los aparatos ideológicos del Estado. Pues Mouffe dice que es una torpeza renunciar al Estado porque el Estado es la última frontera de defensa de las clases subalternas y, por tanto, va a intentar tomar el Estado para subvertirlo desde dentro, digamos, en un sentido de democracia radical. Es decir, no se trata de terminar con el Estado o con las instituciones democráticas liberales, sino de que mediante sus mecanismos se entre en el corazón de la democracia liberal y se vaya transformando las instituciones hegemónicamente hasta que se consiga que la democracia sea lo más radical posible. Y la forma que a ella le parece óptima para este movimiento es la democracia pluralista y de partidos. Vale, más o menos yo creo que ya lo he dicho todo. No se trata entonces de una democracia en la que en lo básico todas las posiciones estén de acuerdo y simplemente se trate de tratar este u otro asunto, sino que se trata de dar cabida al conflicto de verdad entre los adversarios. Esto nos lleva a otra de las nociones fundamentales de la obra de Mouffe, que es la noción de populismo y que os sonará porque salpicó completamente nuestro espacio político con las acusaciones de populismo que se virtieron sobre los partidos que seguían estos pensamientos de Mouffe, señaladamente Podemos. Pero populismo va a ser una etiqueta que Mouffe y también Laclau en su libro La razón populista se apropien para resignificarla
y que van a reivindicar, ellos van a reivindicar el populismo. Podríamos caracterizar, de hecho, la posición política de Chantal Mouffe como un populismo democrático agonista, por ejemplo. Por lo menos a partir del 2016 en adelante. Dice Chantal Mouffe, solo mediante la construcción de un pueblo, una voluntad colectiva en defensa de la igualdad y la justicia social, podremos combatir las políticas xenófobas que promueve el populismo de derecha. Populismo aquí, como digo, no tiene un sentido despectivo, sino que parte de esta idea que os he dicho de que el pueblo no es una clase unitaria, cerrada, inequívoca, ya sabemos exactamente en qué consiste ser pueblo, por ejemplo, pueblo español, sino que está en permanente construcción frente a el consenso socialdemócrata y el de la tradición jacobina que decía que el pueblo estaba dado ya, ¿no?, por los acontecimientos históricos. Sucede que de esa idea de pueblo racionalista, ilustrada y tradicional, ha habido un montón de sujetos, dicen Mouffe y Laclau, que han quedado fuera, han sido sujetos subalternos. Las mujeres, los pobres, las personas racializadas, los pueblos colonizados. Entonces, todos esos sujetos tienen que encontrar cabida de alguna manera en la democracia radical. Y esa es la razón, entre otras, por la cual ellos conceden mucha importancia a las pasiones en política, ¿no? Las pasiones que han estado tradicionalmente vinculadas a la plebe, porque el pueblo es la plebe, es la plebs, son los oprimidos, las víctimas, los sujetos que han quedado fuera de los mecanismos de construcción de sentido del orden liberal, que era universalista, que era esencialista, etc. ¿Qué ocurre? Que, por tanto, frente a la tradición marxista, se está cambiando la idea central de clase obrera, que es la clase llamada a la revolución en el marxismo tradicional, por la de pueblo, que es un significante flotante de los que hemos hablado antes, ¿no? ¿Quiénes son y quiénes no son el pueblo? Lo decidimos nosotros, si es que tenemos la hegemonía, diciendo quién es el nosotros que constituye el pueblo y quién es el ellos al que se opone. Por ejemplo, la gente y la casta. Yo creo que aquí se ve bastante bien el movimiento populista en este sentido de Podemos. Y entonces construir el pueblo, es decir, dibujar la frontera entre el nosotros y el ellos que compone el pueblo, es la principal tarea de la política. A esto lo va a llamar republicanismo plebeyo, por esa reivindicación de la plebe. ¿Y esto por qué? Porque los poderes económicos, los verdaderos poderes, el poder real, el hegemónico, escapa totalmente a la dinámica democrática. Todas las verdaderas decisiones, las decisiones políticas importantes, no las toma el pueblo democráticamente. Entonces, en las democracias consensuales actuales tenemos una especie de apariencia de democracia, pero que no es una democracia real. No sé si suena todo esto de democracia real ya, ¿no? Entonces, el populismo de izquierdas, porque va a decir Mouffe que también hay uno de derechas, aspira a generar instituciones que transformen el orden desde dentro, ya es lo que hemos dicho antes, y que se opongan al neoliberalismo. Hay también, como digo, populismos de derechas, porque, por ejemplo, dice Mouffe, Marine Le Pen en Francia, podríamos decir ahora Donald Trump también, son posiciones de derechas que lo que hacen es también dibujar un nosotros contra ellos, pero claro, dentro de lo que es el pueblo francés para el populismo de derechas, quedan fuera, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? ¿Cuál es ellos? El Islam, por ejemplo, frente a la Francia católica. Dice Mouffe, mi intención es desafiar esta visión postpolítica de la que hemos hablado antes, del consenso. Mi blanco principal serán aquellos que, pertenecientes al campo progresista, aceptan una visión optimista de la globalización, del progreso. Ya está todo el pescado vendido en la lonja política y ya no hay nada más que hacer que discutir de pequeños asuntos
dentro de los grandes consensos de la democracia liberal, que más tarde va a ser neoliberal, y han pasado a ser defensores de una forma consensual de democracia. Dice Mouffe, y yo creo que esta cita recoge muy bien su pensamiento. Lo político es un sitio donde siempre hay conflicto. Reconocer la posibilidad del antagonismo permite encarar el desafío de la democracia. Una de las principales tareas en la política es jugar este antagonismo potencial sin llegar a la guerra civil. El antagonismo no puede desaparecer, pero podemos domesticarlo, sublimarlo y aceptar el conflicto como legítimo. No podemos, por cuestiones de tiempo, entrar en hegemonía y estrategia socialista. Si queréis, podemos hablar de ello ahora en la discusión posterior, pero no querría pasar sin por lo menos leer rápidamente qué queda a día de hoy de todo este pensamiento político de la hegemonía, del agonismo, de la democracia radical. Yo diría que en la academia, en la filosofía política, ha contribuido muy profundamente al giro discursivo de la teoría política contemporánea, que no presta tanta atención, digamos, a las condiciones materiales, si tomamos la dicotomía marxista, sino al discurso, a la producción de sentido. El rescate de la noción de hegemonía, que yo creo que sigue estando bastante de moda, o al menos lo estuvo a mediados de la década pasada. Y luego, fuera de la academia, Chantal Mouffe ha influido decisivamente en la formación de Podemos y en sus posiciones estratégicas, por ejemplo, en el uso de significantes flotantes como país, como soberanía, esta distinción smithiana, dicotómica entre nosotros y ellos, de el arriba y el abajo, la casta y la gente, que yo creo que también se replica en otros partidos posteriores que siguen este populismo, que probablemente populismo de derechas. Yo creo que Vox está más o menos también en este juego del significante flotante, de disputar el sentido, por ejemplo, de lo que significa España. Y luego su conformación en círculos, con un montón de instituciones que crean hegemonía, pero en torno a un líder que es el principio articulador. No hemos podido ver esto, pero bueno, es lo que es el que es capaz de construir la hegemonía, ¿no? Y al margen de Podemos y al margen de Podemos, yo creo que el pensamiento de Mouffe es fundamental para entender casi todo lo que pasa en política hoy. Creo que es importantísimo para entender, por ejemplo, la pregnancia innegable que está teniendo el movimiento feminista y de qué cosas se está ocupando el movimiento feminista hoy, por ejemplo. Creo que es importantísimo para entender cuestiones de la importancia que tienen cuestiones de discurso, como la visibilización, la diversidad que están en la agenda política de partidos de izquierdas y de derechas. Y creo que en general esta noción de hegemonía y de significantes flotantes es fundamental para entender cualquier discurso de cualquier político, de cualquier partido a día de hoy, incluidos aquellos que son tradicionalmente los partidos de Estado o que vienen de tradiciones un poco más ortodoxas. Yo creo que están todos en este juego de la disputa hegemónica. Y vamos a dejarlo aquí a riesgo de que tengáis que irme abandonando todos lentamente, que me he extendido mucho más de lo que pensaba. Muchas gracias. Si queréis, luego profundizamos un poquito más.